Esequibo es nuestro, gritan las piedras del campo, lo grita el aullante buey, lo grita el churummerú, lo grita el churummerú, lo grita la gran sabana. Y lo grita Icabarú, y lo grita Icabarú, lo grita la gran sabana. Y lo grita Icabarú, y lo grita Icabarú, lo grita la gran sabana. Mi canción del Esequibo. ¿Qué pasa en el Esequibo? Guyana y Venezuela han disputado este territorio por casi 2 siglos. Inglaterra en 1840 había reconocido que el territorio del Esequibo pertenecía a Venezuela. Pero ¿por qué el reino británico se retracta de este hecho? ¿Qué realmente se está disputando? ¿Qué pasa en el Esequibo? El territorio de 159.000 kilómetros cuadrados corresponde a 2/3 de la superficie de Guyana. Es un área rica en petróleo, minerales y biodiversidad. Venezuela reclama su soberanía en la zona porque formó parte de la organización territorial colonial y se ampara en el uti possidetis iuris, un principio legal del derecho internacional que otorga a los estados el control de territorios que les pertenecen geográfica e históricamente. Lo que nosotros estamos reclamando es el territorio que Inglaterra nos usurpó y que se lo dejó en una herencia nefasta a Guyana. Entonces tenemos que dividir esos 2 espacios geográficos, lo que es correspondiente a lo que ellos heredaron de Inglaterra y lo que nosotros heredamos de la Capitanía General de Venezuela. Guyana desconoce este acuerdo de Ginebra y se fue directamente a la Corte Internacional de Justicia. Lo digo yo en mi libro, la espada de Damocles que tiene Guyana es el acuerdo de Ginebra. Entonces ellos lo que quieren es invisibilizar el acuerdo de Ginebra porque es el documento más importante, el único documento. Los argentinos quisieran tener con respecto a las Malvinas algún documento parecido a nuestro acuerdo de Ginebra. El 17 de febrero de 1966, 3 meses antes de la independencia de Guyana, se firmó el Acuerdo de Ginebra, tratado aún vigente que reconoce el reclamo de Venezuela y busca encontrar soluciones. Ellos dicen que Guyana tiene derecho a desarrollarse y que Venezuela ha sido como una piedra en el zapato de ellos. Razón. No, Venezuela aupa a Guyana que se desarrolle como país, pero que se desarrolle dentro de su territorio, dentro de su mar territorial, su plataforma continental, frente a lo que son los 37.000 kilómetros cuadrados que van desde el río Esequibo hasta el río Corentín, con la frontera con Surinam. Ese es el frente atlántico que tiene Guyana legalmente. El ataque y el posicionamiento de Estados Unidos al frente del territorio de Guyana, ¿no?, y de nuestro territorio Esequibo, lleva no solamente por objeto el petróleo que está frente al Atlántico allí, sino que están visualizando la faja petrolífera del Orinoco, porque nos tienen allí, están ocupando espacios que trancarían estratégicamente y geopolíticamente la salida franca de nuestro petróleo en la faja petrolífera por el río Orinoco. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hacía muchos años que no grabábamos en estudio de BTV, hoy es un día especial, aprovechamos los tiempos de lluvia para resguardarnos en el estudio de BTV y compartir con los chamos lo que es la experiencia de grabar, para que ellos después vean cómo el programa se transforma en un programa listo, luego de la edición, del proceso de postproducción. Somos un gran equipo y cada uno pone un poquito de sí para que el programa esté listo al final, como ustedes lo están viendo hoy. Hemos empezado con Leonel Ruiz, que canta en la letra de Arle Herrera al Esequibo, y es el primer tema que vamos a abordar. Dirán ustedes, no, pero el Esequibo es un tema muy complicado para los chamos. No. Desde que yo era chama hablábamos de ese tema en el tiempo que se le ponían unas rayitas al mapa, que yo estaba en primaria, y una amiga mía decía, pero bueno, a Venezuela todo el mundo le quiere quitar pedazos, si fuera elástica estaría como un chicle. No puede ser, ¿verdad? ¿Quién nos inspiró a hablar de este tema? No solamente porque está en boga, sino que cuando te conocimos en la Feria del Libro,
tú nos dijiste que te llamaba mucho la atención. Todos lo estamos viendo en la escuela, este tema, lo estamos refrescando. Sabemos que hay un laudo arbitral que no tiene valor alguno y sabemos que hay un acuerdo diplomático, político, amistoso, en el que las dos partes pueden ponerse de acuerdo y llegar a una solución. ¿Qué has averiguado tú de nuestro Esequibo? Bienvenido por primera vez a la Librería Mediática. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, es un tema que yo no veo que hay límite de edad para saberlo. Como venezolanos tenemos que tener siempre presente la patria. Y eso es un tema que abarca a cada uno de los venezolanos sin importar sus creencias o distinciones. Efectivamente, el Esequibo es totalmente nuestro. El laudo arbitral de París fue un laudo totalmente corrupto. ¿Por qué? Porque ningún venezolano participó en él. Y desde este punto de vista vemos que si no participamos nosotros, entonces salieron gente de otro país que no le importaban nuestros asuntos, sino que se querían llenar los bolsillos con los asuntos petroleros que hay en el ámbito del Esequibo. Ya que todas las riquezas, incluyendo a nuestra Venezuela, somos países ricos en Latinoamérica, en oro y sobre todo petróleo, que es lo que en otros países les hace mucha falta. Pero nosotros disponemos de la capacidad de extraerlo y que tenemos por montón. Entonces, ¿qué sucede? Ya cuando vemos en el sentido de que la gente de las corporaciones lo que quería era llenarse los bolsillos y muchas de las corporaciones influyeron en ese tipo de cosas que hemos visto en estos últimos años, la trata de negociaciones con el país de Guyana, porque hemos tratado de llegar a acuerdos. Venezuela es un país pacífico que siempre ha tratado de llegar al diálogo para solucionar las cosas. Entonces es lo que hemos venido viendo en este ámbito, de que los últimos años ha venido el canciller por hablar con el presidente Hugo Chávez Frías y hemos tratado de llegar a acuerdos, pero las corporaciones están manejando los distintos puntos de vista del país de Guyana. Entonces, si seguimos así, entonces no llegamos a nada porque la gente se está dejando manipular. ¿Qué es lo que uno quiere? Que abramos los ojos y que como hermanos de Sudamérica lleguemos a un acuerdo pacífico. Nos respetemos. Y nos respetemos. Ese libro que tú tienes ahí, ese es un libro muy importante. Muéstralo, a ver, ¿a qué cámara lo mostramos? ¿A esta? Lo mostramos a esta cámara. Pues aquí tengo este libro, que es un libro de Guayana Esequiba, que he estado leyendo. Voy por la página 77. Es un libro muy fino, de verdad que en una de las muchas expoferias que están patrocinadas por el Estado, que hemos estado viendo, que a mí me han gustado mucho, he ido ya a 2 o 3 y he tenido bastantes cosas que yo, bueno, y me hicieron un test en la Cancillería de 5 preguntas y las resolví todas bien y me regalaron el libro. Pero qué buen regalo, mira, Ernesto Alí. En la escuela es un tema que es importante. El presidente Nicolás Maduro ha insistido en lo que tú dices, el diálogo, la paz. Nosotros vamos por la paz y no por la guerra. La política y la diplomacia es hablar, no es caerse a golpes, ni invadir países, ni responder con violencia. Esto todo está metido dentro de la diplomacia de paz, ¿verdad? Del afán pacífico de Venezuela. Lo que vale es el Acuerdo de Ginebra de 1966 y no ese laudo, como tú dices, en el que Venezuela no participó de 1899. Eso no tiene ninguna validez y eso no tiene discusión. ¿Qué investigaste tú? Bueno, como dijo aquí el compañero Salvador, la reclamación de Venezuela se basa en 2 principios. Sería uno, que el laudo arbitral de París de 1899, si no me equivoco, no tuvo ninguna representación de Venezuela. Y más tarde o más adelante salieron a la luz documentos que demostraban que antes del juzgado, el juez ruso, los abogados ingleses y estadounidenses se habían sentado como en una discusión donde habrían preparado sus argumentos para que Inglaterra saliera a favor. Es decir, que no teníamos delegación y la delegación ni siquiera era imparcial. Una cosa totalmente injusta. Es mucho mejor dialogar, ¿verdad?
dialogar con representaciones que vengan de los países. Claro, directamente. No de países extranjeros que no conocen los intereses de las personas. Mientras eso no se resuelva, ¿qué es lo que hay que hacer? No se pueden estar haciendo concesiones, contratos, arreglos con otros países sobre una zona que está en este momento lo que llaman en reclamación. Es decir, hay que primero decidir o argumentar por qué es de cada quien qué zona, y a partir de ahí el país entonces empieza a accionar. El Esequibo es venezolano, no hay duda, pero ustedes que están chiquitos, ¿a ustedes les está mostrando el mapa completo de Venezuela en la escuela? El mapa tiene el Esequibo, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con que todo lo hagamos pacífico? Sí. Mire, ¿y cómo es que decimos? ¿El sol de Venezuela? Nace en el Esequibo. El Esequibo es un río y el límite de Venezuela llega hasta ese río Esequibo, sí. Y a partir de ahí hacia allá, con sus otros límites, es Guayana. ¿Y qué les parece cuando la gente no pone los mapas completos? Eso crea confusión, ¿verdad? Sí. Confusión, pero podrías decir que son mapas incorrectos, pero que la gente pone. Y no es en el caso de la proyección Mercator, que a pesar de que deforma un poco los países es más exacta, no es el caso de la proyección Mercator. Es simplemente que ese mapa no es así. El sol de Venezuela nace en el Esequibo, como tú lo dijiste. Pero el Esequibo, uno tiene que saber, uno tiene que tomar siempre en cuenta que el Esequibo es venezolano. Fue venezolano, es venezolano, y siempre será venezolano, como dice el principio de la ONU, Oedipus idetibus iuris. Uti possidetis iuris. Lo que poseíste lo seguirás poseyendo. Perdón, es que me cuesta pronunciar eso. Eso es latín, ¿verdad? Latín, Uti me cuesta el possidetis. latín. Así hablaba la gente antiguamente, imagínate, sí. que estuviéramos... Los romanos. Estuviéramos hablando nosotros así. Mira, y en la escuela ustedes que son pequeños los hacen pintar el mapa de Venezuela con su límite completico, ¿sí? Sí. En el color que todo se vea que es de Venezuela, ¿verdad? Sí. Eso es lo primero, que uno pinte su mapa completo, que lo pueda colorear completo. ¿Qué más quieres agregar para que pasemos al tema que también te interesa mucho y que seguramente tú conoces, que es el tema de Eduardo Galeano? ¿Qué más quieres agregar sobre el Esequibo? Bueno, específicamente en lo que usted estaba diciendo, que me llamó mucho la atención que tocar ese tema, de que eso es un territorio en reclamación, que no debería ser en reclamación. Claro. Porque en la Constitución está establecido, no me sé el artículo específicamente, pero sí lo leí pues en estos días. Dice que todo el territorio de la Capitanía General de Venezuela pasa a ser de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces fíjate que ese territorio nos pertenece. ¿Y qué ha estado haciendo Guyana estos últimos años? El tema de que agarran, y el presidente Hugo Chávez siempre agarró y le dijo a todo el pueblo lo que sucedía cada día en ese ámbito. Y eso se sigue manteniendo actualmente con nuestro presidente Nicolás Maduro, que siempre ha estado hablando de cómo van los casos de Guyana. Pero fíjate que efectivamente cuando uno se pone a ver, varias compañías de Guyana y extranjeros se meten en mar territorial venezolano a extraer petróleo. Sí. Y hace unos años el presidente Chávez comunicaba que a otros países, a lo presidente lo dijo, que otros países querían poner bases militares en Guyana, en el territorio en reclamación, para atacar a Venezuela. Entonces, si eso es un territorio en reclamación, se debería de respetar, no solo que es un territorio en reclamación, sino esperar a que se resuelva la controversia sabiendo pacíficamente en diálogo que ese territorio es venezolano. Bueno, fíjate que ahí caemos al tema de las venas abiertas de América Latina, que aunque es un libro bastante complicado, a uno le llama la atención y uno empieza a verlo. ¿Por qué las venas abiertas? Porque pareciera que todo el mundo, todo ese norte quiere venir al sur a comerse nuestras riquezas, y Eduardo Galeano lo denunciaba bien en este libro. Vamos a recordar una parte de la entrevista que Eduardo Galeano nos concedió en el año 2007 en Montevideo, Uruguay. Fue muy emocionante y vamos a recordarlo en este video. Y hemos copiado lo peor, la religión del automóvil, que nos ha dejado sin piernas, así como la gallina tiene alas pero se olvidó de volar. Nosotros tenemos piernas pero nos hemos olvidado de caminar.
esta idea de que el miembro más importante de la familia duerme en el garaje, que es una idea norteamericana y que está acabando con el planeta, porque es la principal responsable del recalentamiento y de esta cosa que están haciendo con el clima, el pobre clima enviado al manicomio por la sociedad de consumo y por esta religión del automóvil que es típicamente norteamericana y que se ha difundido en América Latina a un punto tal que ahora el que no tiene coche no es. Yo, por ejemplo, que ni siquiera sé manejar, no existo, porque ¿cómo es posible que alguien no sepa manejar? Entonces, es una copiandería de los defectos. Hemos copiado de la cultura norteamericana la televisión comercial, que es otro horror. O sea, la idea de que la televisión sirve para inducir a la gente a estrangular al vecino y a comprar más y más y más, porque quien más compra, más es. Antes de pasar al tema de Galeano, volvamos al tema del Esequibo, que tú quieres agregar algo y después tú nos dices por qué el tema de Galeano te llamó la atención. Dime. Bueno, que aquí, como dijo el compañero Salvador, uno que es incorrecto que en territorio disputado tú no puedes tener acceso a los recursos del territorio disputado mientras sea disputado. Claro. Tiene que dejarlo tranquilo. Tiene que dejarlo tranquilo. Y mucha gente en Guyana dirá, pero es que Venezuela ahorita empieza a reclamarlo. Es que... Yo tenía la edad de ustedes y ya estamos estudiando ese tema en el colegio. No, pero ahorita así como en los últimos 30, 40 años. Pero resulta que eso lo podríamos atribuir a que en el tiempo de la Guerra Fría los Estados Unidos estaban aferrados en controlar las políticas suramericanas y eso no es una teoría de conspiración. Se ve en cosas como el Plan Cóndor, que depuso a líderes electos democráticamente para instaurar dictaduras militares. Sí, señor. O por ejemplo, Pinochet en Chile. Lo que podemos ver ahí es que no querían que nos metiéramos con Reino Unido. No, los gobiernos adecos y copellanos de ese tiempo, los Estados Unidos lo controlaban y le decían no se metan con Reino Unido. Nosotros defendemos nuestra soberanía, así como Galeano nos decía que América Latina es dueña de América Latina. Exacto. Para nosotros fue muy emocionante, bueno, para mí, porque Isidoro, mi esposo, había trabajado con Galeano y de hecho él vio este manuscrito en carpeticas que llevaba Galeano cuando se conseguían en reuniones de trabajo. Galeano estaba escribiendo este libro que ganó muchos premios y que el presidente Chávez se lo regaló a Obama en un acto como para decirle, mira, a ver si te instruyes un poco acerca de nuestra realidad. Pero ¿por qué a un niño tan joven le ha llamado la atención un tema tan complicado como lo que escribe Galeano, que además también escribe otros libros menos complicados, pero no por ello menos profundos? Pues efectivamente mi papá siempre me había hablado mucho del libro, porque mi papá y mi abuelo lo leyeron y a ellos les quedó mucho ese mensaje. Y yo desde casa siempre he sido inculcado a siempre ver lo más profundo de las investigaciones. O sea, análisis crítico de medios, libros, televisión, cine, todo, ver más allá. Entonces, ¿qué sucede? Que yo en las páginas que me he leído he visto mucho cómo él retrata. A mí me gusta mucho cómo retrata las cosas, cómo se va a la retrospectiva de volver al pasado, contar cómo son las cosas desde la raíz. Porque para mí por eso es el nombre. Yo cuando le estaba tratando de buscar un sentido al nombre, para mí para eso es el nombre. Las venas abiertas de América Latina, desde la raíz, las venas de América Latina explica cómo han llegado las cosas hasta este momento. Es un tema que sí, algunas páginas ya tú después de leer tanto y leer tanto se te hace complicado, pero cuando lo analizas y entiendes es un libro que vale la pena leer, claro, que tiene un contexto histórico impresionante. Y que escrito en los años 70, 60. Exacto. O sea. Entonces, de verdad que las raíces que tiene ese libro, sobre todo viendo cómo es que efectivamente a nivel internacional siempre han buscado de atacar no solo a Venezuela, sino a América Latina, porque muchos otros países tratan de desprestigiar a América Latina y a Venezuela, de que no, Sudamérica, el continente pobre, no. Todos el patio trasero. Nosotros deberíamos de
ser respetados a nivel internacional y que no se tomen esas cosas así, sino que hagamos correctamente y que nos hagamos respetar. Y me encantó mucho cómo en las páginas que me he leído, Galeano retrata eso. Tenemos temas que nos pueden servir también. Les invito a ustedes, que ya están más grandes, a estudiar la historia de América Latina en Memorias del Fuego, que es un libro que escribió Galeano en 3 tomos y es fascinante ver la historia de América Latina, el libro de los abrazos, este libro que yo traje para acá, que también es uno de los más recientes. Galeano es un escritor apasionante. Cerramos el segmento contigo. Antes de terminar este segmento, me gustaría dar a luz que no solo es 2 cosas, que no solo es la República Cooperativa de Guyana, que no es la única que explota los recursos del área, y que también nos niega nuestra salida del Atlántico, que por derecho, por el ITIPUS... Possidetis Juris, disculpa que todavía me cuesta pronunciar el latín. Esa salida del Atlántico ha sido nuestra, siempre será nuestra, pero hoy en día están entrando tanto compañías como la ExxonMobil, por ejemplo, que no han sido autorizadas por nuestro gobierno para explotar el petróleo de ahí, tanto como los Estados Unidos para colocar bases militares, para negarlo, para dificultar, mejor dicho, el acceso a la faja petrolífera del Orinoco. Y de paso que están explotando otra faja petrolífera que le pertenece a Venezuela por el ITIPUS Possidetis Juris. Bueno. Esa faja petrolífera nos pertenece a nosotros, señor. Estamos nos claros, pertenece ¿no? a la salida del Atlántico, y me parece muy grosero la respuesta. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, se ofreció a hablar, se ofreció a reabrir una vez más las negociaciones entre ambos países, pero me parece muy grosero la manera en la que respondió el presidente de la República Cooperativa de Guyana. Pero el diálogo está abierto y nosotros le decimos, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. El diálogo está abierto y siempre lo estará. Siempre lo estará. Venezuela es un país de paz. Vamos a pasar unos temas más ligeros, unos temas de una película muy loca que yo vi en estos días y que me pareció fascinante porque hay muchos temas para conversar. Ya venimos con más de la librería mediática. ¿La vio? ¿Te encantó? Los auténticos cuentos de hadas son todos iguales. La princesa, el héroe. Pero esta historia es un poco diferente. Soy el asombroso Maurice. ¡Ese gato habla! Pero claro, muchos lo hacemos. Muy bien, salgan ya. ¿Y qué papel tengo en tu historia? No eres tan guapo para ser de mi interés amoroso, ni tan gracioso para hacer el toque de comedia. Bien, iré por mi bolso de aventuras. ¡Es hora! Creo que la amo. El legendario Terry Pratchett. Parece un pueblo de oportunidades. Es silencioso. Surge una cola peluda. Ninguna rata vive aquí. Con un olorcillo a intriga. Apesta, ¿no lo creen? Huele como a misterio. Debe haber una pista que desarrolle la trama. El mundo no sigue una trama, las cosas solo pasan. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, porque caí de cabeza. No creerán lo que encontramos. Es un mal aterrador. Oh, ¡qué emoción! No se preocupen, un gato siempre cae de pie. ¡Ah, Maurice! El asombroso Maurice. ¡Debes pelear contra él! ¡Vengan a mí! ¿Qué? Deben averiguar el resto ustedes mismos. El asombroso Maurice. No es un cuento de hadas como los demás. Consejo importante. No coman una rata que se comió algo que la mató.
Bueno, hemos visto un tráiler en el inicio del programa de una película de una coproducción británica-alemana, que es Las aventuras de Maurice. Ahí está toda la producción de esa película que está en cartelera y que nos trae una historia muy original, porque el autor de la novela que da vida a esa película, de apellido Pratchett, se ha dedicado por más de 40 libros a parodiar obras de la literatura. En este caso, está parodiando cuentos de hadas. Este es un libro de cuando yo era chama. Este fue el primer libro que yo me compré sola. Un libro de cuentos de hadas que generalmente están ambientados en la Edad Media en Europa, son tradiciones de Europa, y él se ha dado la tarea de parodiar esas tradiciones con un cuento en el que, así como en este libro, el protagonista es un gato bastante loco y unos ratones muy sabios, que son los que llevan adelante toda la trama. Son ratones tan sabios como el ratón más famoso, que es el ratón de biblioteca, que llaman a las personas que leen mucho. Y en Venezuela tenemos también un tigre, que sería el papel del gato, en este caso es otra personalidad, y un conejo, que son las historias de Tío Conejo, que podemos ver en algunos números de la revista Tricolor. Pero a ver, tú viste la película completica. ¿Qué te pareció la película? Cuéntame. Me pareció bien fina. ¿Por qué? Todo fino ahí. Lo que más me gustó fue las partes finales, que a mí me gusta siempre las partes finales. Bueno, casi siempre. Cuando hay un final feliz. Ajá, ¿y por qué? No, casi siempre me gusta. Había algo de susto y de miedo, ¿no? En alguna parte yo me asusté. El rey rata. Ajá, el rey rata era malo. Lo que nunca mostró fue la cara, o sea, siempre tenía que estar con una venda en la cara. Ajá, claro, porque era un poco de ratas y dando vueltas. Esto es una película que parodia, es decir, hace broma de unos cuentos que a su vez presentan muchos temas: el flautista de Amelín, el gato con botas. Tú decías que te molestaba que la narradora entrara a la película, y de hecho ella le reclama a alguien: bueno, ¿tú qué estás haciendo aquí? Si tú eras la narradora, tú no tenías por qué estar aquí. ¿Por qué te llamó la atención eso? Bueno, porque principalmente yo estoy acostumbrado a que los narradores o escritores de un libro o cómic que pasó a película, a pantalla grande, ya después tú lo ves que hace un cameo o que es una parte importante o que se la de que no sabe nada, pero él fue el que lo escribió. Pero la chama no agarró, entró, les dijo básicamente todo lo que había transcurrido en los primeros 40 minutos. Cuando se consiguieron con la chama, se los dijo todo. Sí. Entonces eso me impactó un poco para el tipo de película tradicional que estoy acostumbrado animadamente a ver. Y bueno, eso fue algo especialmente raro de ver, pero a la final la trama sí tomó sentido y me agradó bastante la película. Sí, la película está buena. Además, generalmente nos llegan producciones de Estados Unidos, no nos llegan producciones de otros países. Entonces yo desde que la vi, esto no es hecho en Estados Unidos, esto es hecho en otro país. Era una película hecha en otro país con otro tipo de humor, con otro tipo de finalidad. La película principalmente habla de la honestidad y la deshonestidad, de la verdad y la mentira, del bien y el mal. ¿Qué opinas tú de esos temas que están siempre como presentes en todos los cuentos, en todas las narraciones? Películas, sí. Pero es que, o sea, son temas que uno que me gustaría comentar sobre el tráiler, porque no logré conseguir la película completa, que me encanta que no es la fórmula común que tú ves en los cuentos de hadas, sí. La princesa, te sorprende. Ajá, no, la mano. Todos son participantes, y es más bien, yo el tráiler vi que era como un misterio para niños. Y es como un trabajo en equipo, en realidad. A mí sé que es una referencia extraña, pero me pareció un Sherlock Holmes para niños de 5 a 6. Sí, bien. Bueno, mira, ¿y a ti no te dio un poquito de miedo la parte esa del rey rata? No me spoilé en la película. No me spoilé en la película. No, pero es que no hemos dicho nada, ¿verdad? Rey rata. Sí, hay unas partes que son terroríficas. De verdad que hay unas partes que son terroríficas. Hablan del mal. Me da miedo es que el
que tenía la trompeta esa que controlaba el rey rato. Ah, eso se llama El flautista de Hamelin. Eso, fíjate, eso es un cuento infantil en el que una persona que tenía una flauta iba por las ciudades y decía, contrátenme, que yo con la flauta, con la música me llevo a los ratones. Y entonces en una ciudad no le quisieron pagar y él se llevó a los niños. Y ese es el terror, eso es el terror que uno le da de ver ese tipo tan maluco en esa película. Pero aunque te contáramos todo como termina, la verdad que es una película para verla varias veces y verle como todas las subhistorias, ¿verdad? Pues es que sí, yo siempre he visto mucho las películas en el tema de que las veo y las veo otra vez, porque tú cuando ves una película ves la trama principal, pero ya cuando la vuelves a ver ves varios detalles que no viste la primera vez y... Ves lo más profundo. Exacto, sí. Y eso a mí me gusta mucho. Esa película hace mucho reflejo a otras obras de cuentos para niños. Sí, de cuentos para niños. Y además, como les digo, es una obra especial escrita por Pratchett. Es una obra llevada al cine, pero que escribió él fijándose en, o sea, haciendo humor con otras obras ya conocidas. Yo primeramente veo que la película pone cuentos de hadas normales, los pone de cabeza. Sí, exactamente. Hay personas que habrán, no sé si todos, pero hay personas que han dicho, usado o escuchado la palabra, me pones el mundo de cabeza. Eso mismo están haciendo. Pusieron toda la fórmula que tienen las películas esas de Disney, todo lo pusieron de cabeza. Una película que de por sí el tráiler vi que era buena y la banda sonora inmediatamente me enamoró. Excelente. ¿Y tú qué dices? ¿A ti te gustan esas películas que cuando tú lees el libro son igualitas al libro o te gustan estas variaciones? Bueno, no sé si me gustan una o dos de ellas porque cada una son diferentes. Sí. Pero Ernesto como dijo que son como las películas de Disney, pero pata para arriba. Bueno, una de mis partes favoritas del tráiler es que el gato cae de cabeza. ¡Un gato siempre cae de pie! Porque los gatos siempre caen de pie, ¿verdad? Supuestamente. Claro. Eso es un mito. No, sí, ellos tienen una especie de mecanismo de protección. El mito es lo de las 9 vidas. Ah, no, lo de las 9 vidas sí. Eso sí es un mito. Ay, eso sí fue bello, ¿verdad? Sí, eso es un sistema ellos tienen como un sistema de reflejo. Y sí fue bello el tema de que al final le regalan la vida al ratón. Sí. Pero bueno, efectivamente... Que es imposible porque cada quien tiene una sola vida y nadie puede regalarle una vida cuando al otro. yo me dijeron lo de los gatos tienen 9 años, yo me pregunté. 9 vidas. ¿Y si los atropellan? Bueno, ya él había perdido algunas, pero le quedaban varias. ¿Y tú qué dices? ¿A ti no te dio como sentimiento cuando él dio parte de su vida para que otro reviviera? Bueno, a mí yo lo que sentí es como que estaba haciendo algo por él. Ajá. Pero lo que yo me puse así como pensando, es porque él le regaló 2 vidas en vez de una. No, yo también me confundí, pero era una vida le correspondía a él y la otra se la daba al ratón. ¿Y sabes qué me encantó? El personaje que bailaba. Ay, no. Era súper divertido. Sí, verdad. ¿Y sabes qué sale horrible? Que no me acuerdo si sale en el tráiler. ¿Qué? Unas cosas muy feas que son que la gente, así como las peleas de gallo, que a mí me dan bastante tristeza. Parece que en Inglaterra o en esa época, no sé si ahora, ponían a perros a pelear con ratas para, bueno, se supone que las van a destruir y eso era tema de diversión y de apuestas entre la gente. ¿No les pareció eso horroroso? ¿Quién ganaba? Bueno, eso en las épocas anteriores de todo pasaba, que cosas no hacían, rituales y cosas que uno ahorita ve retratado en distintas obras como esta. Y uno se queda como que, wow, hacían esto. Y es raro, es raro. Entonces es un descubrimiento muy importante que fíjate que en una obra infantil puedes conocer cosas nuevas a pesar de la edad que tengas. Claro, porque esta película lo importante es que entonces te lleva a ver cuáles son los cuentos originales. Ellos hacen una referencia a no es Harry Potter,
sino a una autora que se llama Beatrix Potter, que hace muñequitos, conejitos, hace referencia al flautista de Hamelin, de alguna manera al gato con botas, de alguna manera, y hace esa referencia al narrador que se mete en la historia. Eso creo que es lo más importante. Entonces podemos averiguar cómo era la vida en la Edad Media, qué pasaba aquí en Venezuela, qué pasaba en esta parte del mundo cuando allá era la Edad Media y qué estábamos haciendo aquí, qué vivíamos acá. O sea, es bien interesante no quedarse en la película, sino ir más allá. También que tú ves que mientras, desde la perspectiva de hoy en día, tú ves que los conquistadores decían, nosotros somos los civilizados, ellos son unos salvajes. Ajá, pero de por sí, en términos de así la fe cristiana, tuvo también problemas. En la época de Justiniano, no me acuerdo cómo traducirlo del inglés al español, que un emperador romano hizo una broma toda para no un emperador romano, pero las personas que controlaban en ese tiempo Roma eran cristianos. Sin embargo, hizo una broma toda banal que más bien parecía un salvajismo. Bueno, y cuando atacaban a los cristianos, que los ponían para que los leones se los comieran. O sea, hay cosas que nosotros en este mundo, los romanos, en la actualidad, no lo vamos a poder aceptar. Vas retrocediendo más para atrás. Mientras más retrocedes en el tiempo, tú ves civilizaciones, como lo que dije, de que los conquistadores venían, decían, somos los civilizados, que ves civilizaciones que llevan siglos de desarrollo, acabaron con todo. Y mientras más vas retrocediendo, ves que la cultura se va poniendo un poco más ruda, las peleas de perros, las corridas de toros. Ah, horrible. Enfatizo en las corridas de toros. Horrible, la cosa más horrible del mundo. Y también que otra cosa que hay que tomar en cuenta es que lo del bien contra el mal nunca es el bien contra el mal precisamente. Eso es de una perspectiva muy cruda, porque siempre existen los grises. Exacto. Desde tu perspectiva, la persona esta es mala, pero desde su perspectiva, ella está haciendo una cosa que desde su interés es buena para ella. Es todo un nadie tema. es malo, nadie es bueno, siempre hay grises. ¿Con qué terminamos este segundo segmento? Pues yo quisiera dar un dato curioso, que es que me gustó mucho el tema de lo que él dijo, de que los colonizadores siempre se presentaban como los justos y la civilización avanzada. Pues un dato curioso es que ninguna civilización avanzada, porque allá los españoles no se bañaban, ellos no sabían que era un baño. Y la peste negra principalmente fue por el mal higiene que tenían ellos y por mucho contacto con las ratas. Claro, aquí teníamos a los mayas, a los aztecas, teníamos muchas civilizaciones que habían avanzado en muchísimas cosas. Ya sabían bañarse. No solo los mayas y los aztecas. Un error es que nosotros como venezolanos enfatizamos sociedades que son grandes, dejaron marcas en la historia, es cierto, pero no enfatizamos tanto en las nuestras. Los caribes, los irajaras. Los irajaras pasaron 100 años en resistencia armada contra los españoles. Los incas, te apuesto que no duraron ni la mitad de eso. Más de 100 años en resistencia armada. Bueno, se los voy a decir, que busquen el libro Memorias del Fuego de Eduardo Galeano. Todas esas historias están contadas, pero de una manera apasionante. Cierra tú el segmento que tú querías agregar algo. Bueno, voy a decir como tú dijiste de la película esa, yo quiero agregar un segmento de eso, que es como que lo que más me gusta del tráiler de la película es la comedia. A mí me encanta la comedia. Es la única cosa que hace reír a las personas. Cuando una persona se siente triste o se siente deprimida, los chistes son la única cosa que lo devuelven a la felicidad. Bueno, pero qué mejor manera de terminar este segmento que con eso. Rorro la risa y la felicidad. Yo tengo una adivinanza para que la adivines. Soy malísima para eso. Hay un edificio que tiene 12 pisos, 7 apartamentos, y los pisos tienen los nombres de los meses y los apartamentos los de la semana. ¿Y cómo se llama el ascensor? Año. Bueno, no sé. ¿Cómo? Se llama Tocando un Botón. Vamos a hacer un corte. Yo también iba a decir eso, no vacilaste. Yo dije año porque tiene lógica. Claro, día, la semana. Día, semana va subiendo y es año.
Pero, Te la comiste, Roraima. Ya venimos con más de la librería mediática. Yo no sé qué es lo que nos vamos a hacer ahora. No, el chiste es bueno, el chiste es bueno. Hoy la librería mediática lee al mundo y se va a Alemania con Michael Ende. Michael Ende, muy conocido por su novela La historia sin fin, una inteligente historia que nos permite como lectores ser parte activa de la propia narración, nació en Garmisch, Alemania, en 1929 y murió en Stuttgart en 1995. La librería mediática lee al mundo. Hoy la librería mediática lee al mundo y se va a Alemania con Cornelia Funke, de 54 años, autora de la trilogía Corazón de tinta. Es un interesante relato de fantasía en el que su protagonista se abstiene de leer en voz alta, pues al hacerlo, los personajes de los libros cobran vida en la realidad y algo de la realidad se incorpora al libro. Bueno, cambiamos de tema nuevamente porque hemos empezado con dos escritores alemanes muy buenos. Y seguramente muchos vieron La historia sin fin, que es la historia interminable de Michael Ende llevada al cine. A él no le gustó para nada. El libro original, imagínense ustedes que es tan loco ese libro, que está escrito a dos colores. Una historia se narra en verde y otra historia se narra en rojo. Tú tienes que ir leyendo las dos historias y construyendo la historia en tu cabeza. Se los dejo de tarea para la próxima. Tienen que buscar ese libro. La otra escritora, Cornelia Funke, en ese libro que relata el micro que pusimos, habla de una historia en el que los personajes, es una persona que tiene una facultad muy rara. Cuando él lee, algún personaje de la realidad se mete en el libro y algún personaje del libro sale a la realidad. Eso también lo llevaron al cine. Entonces, les voy a dejar la tarea para el próximo programa, en el que estemos juntos, de que busquen los libros y hagan el experimento de buscar en esos, son libros complicados, pero ya son, yo creo que todos ustedes, hasta los más pequeños, lo van a poder disfrutar. Cuando yo era más chama, estaba muy de moda y ahora sigue estando de moda un personaje que se llama Harry Potter. Y ahora vuelven a hablar de Harry Potter, que tampoco nos podemos quedar en la historia de Harry Potter y la magia, sino que tenemos que ir a los orígenes, los mitos griegos, los monstruos, la magia, de dónde se origina todo eso. Eso también se lo dejo para el próximo programa. Pero ahora yo les quería preguntar, ¿cómo se sienten ustedes más cómodos? Manipulando los libros, buscando en internet, que les lean los libros en voz alta, yendo a una biblioteca, una librería, y vamos a hacer la ronda así. ¿Cómo te sientes tú más cómodo al lado de los libros? Yo de verdad que prefiero estar sentada en mi casa escuchando música de fondo que no tenga palabras, sino que sea pura melodía. Sí. Y me quedo escuchando pura melodía así y voy leyendo los libros, porque siento que eso me mete dentro de lo que es la lectura como tal y siento que estoy ahí viendo lo que pasa. Entonces eso me transporta al libro. Por ejemplo, hace un tiempo estaba leyendo un libro que se llama es árabe. Es una cuestión, Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches, claro. El libro me encantó de verdad y yo lo escuchaba con música de fondo y yo sentía que estaba ahí presenciando todos los actos. Estabas transitado por el tiempo. Entonces a mí me gusta siempre leer los libros así porque, y a veces les hago lecturas mínimas a mis compañeros así en clase, pero eso de cuando voy a leer y profundizar en la lectura para que quede aquí, en mi casa, recostado, prestando atención a la lectura. Mira, ¿y tú te gusta leer en la casa, en la clase, ir a jurungar en librerías, pasear por las ferias? ¿Cómo te gusta estar cerca de los libros? Bueno, a mí me gusta estar cerca de los libros, pues en mi casa. O sea, cada vez que me aburro o pasa algo. En tu casa, ¿te gusta estar? En mi casa me pongo a leer un libro. Está muy bien. Mira, y tú, porque también hemos estado como en sitios chéveres como la Sala Manuelita, que era bonito, ¿verdad? De verdad, demasiado bonito. ¿Cómo te gusta a ti estar cerca de los libros? A mí me encanta estar cerca de los libros, de verdad. Yo leo un libro en las noches que se llama Sopa de Diamantes. Mi papá me mandó a leer ese libro
Porque yo no quería leerlo, porque era para edad de 11 años, pero... Nunca te mandó a leer eso. Ah, ¿lo mandó o no lo mandó? No, nunca. A ella le gusta inventar historias. Tu papá te sugirió que leyeras ese libro. No, Claro, pero, o sea, estar cerca de los libros es como, Deja la niñita es como si tranquila. estuvieras estudiando, pero es como si la tarea se escribiera sola y tú la fueras leyendo. Qué maravilla. ¿Y tú cómo te sientes mejor? La tarea escribiéndose sola. Eso fuera un recurso, facilitaría más las clases. Mira, cuéntame, ¿cómo te sientes tú mejor? ¿En un sitio como la Sala Manuelita, en tu casa, en una librería, en una feria? Todo tiene sus circunstancias donde es útil. Ajá, una lectura así por encimita para aprender, o en el caso de así una lectura para el colegio, no una lectura de libro para el colegio, pero una lectura de investigación para el colegio. Yo me siento en mi máquina, investigo. Ahora, una lectura seria, a mí me gusta, en este caso es montarme en mi cama, arroparme con una taza de chocolate caliente. Eso sabroso. Y el libro, miren, les voy a contar una cosa. Ese libro grandote, el del Atlas de Venezuela, les voy a contar, hay una biblioteca en el Parque Vizcaya por Cafetal, que un automercado la patrocinó, una biblioteca chiquitica en la que tú vas, tomas un libro y dejas otro libro a cambio. Y llegó una gente que se ve que estaba muy apurada y en vez de meter los libros en orden como uno hace, uno saca un libro, mete el que uno lleva, fue y los tiró en el piso. Ay, a mí me dio rabia. Entonces rescatamos esos libros del piso, dije, me los voy a llevar, llevé otros libros, ordenamos toda la biblioteca. A la persona que hizo eso, que a lo mejor nos está viendo, eso no se hace. Los libros se respetan. Y una biblioteca pública, gratuita, como la que hay allá en el Parque Vizcaya, es para celebrarla, no para tirar los libros por el piso, ¿verdad? Hay que respetar, Hay porque que respetar. si tú tienes la oportunidad de que tú tienes un libro, ya absorbiste el conocimiento, ¿Lo quieres regalar? lo quieres dar, lo guardas ahí. Exacto, y te puedes traer un conocimiento nuevo. Eso sería una falta de respeto a la lectura. Así de que ya, tú... ya lo regañamos. No. Mira, estás cumpliendo años, ¿verdad? ¿Cuántos? Pero dímelo con tu voz tan preciosa. Dímelo, ¿cuántos años cumples con tu vocecita? 4. ¿Cómo te llamas? Amber. Amber, pero Amber, vamos a usar el micrófono. ¿Cómo te llamas? Di duro. Amber. Amber es la primera vez que viene, entonces fíjense lo que vamos a hacer. Este libro yo lo he traído otras veces. Se llama ¿Qué le pasa a mi cabello? Es algo que todo el mundo me pregunta a mí, ¿qué le pasa a tu cabello? Pues mi cabello es así, es indomable como el de este león. Entonces fíjate, Amber tiene unas trencitas muy lindas, pero ¿qué pasa si a Amber la disfrazamos de leona? Mira para allá, Amber, por aquí por esta ventanita. Aquí tenemos una leona Amber. Vamos a ver qué le va a tocar al que viene. El que viene le va a tocar un león que se puso los rollos y quedó como una jirafa. Ajá. Vamos a ver qué otro hay por aquí. Aquí una señorita que es una estrella. Oh, literalmente es una estrella. Aquí, ¿Qué ajá, aquí un señor que se va al espacio. Mira para allá, mira para allá. Un señor que se va al espacio sideral. Y a ver qué te toca a ti. Ay, 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 yo no sé qué te va a tocar a ti. ¡Ah! Este es el más chévere. No, te tocó el pelo como espagueti con albóndigas. En Escu me funan. Ah, ¿qué te parece? Bueno, este es un libro de un león juguetón. Me funan, me toman captura. Voy a hacer una denuncia aquí. No hay ninguna norma, lo hemos dicho muchas veces, no hay ninguna norma de que los chamos tengan que tener el cabello corto o largo en el colegio. Nosotros estamos muy orgullosos de que en homenaje a Miranda, siempre que vemos a Miranda nos acordamos de ti. En homenaje a Miranda, Ernesto Ali ha conservado el cabello largo por muchos años. 3 años, de 2020 a 2021. Bueno, entonces ahora... porque entonces los muchachos grandes del colegio, entonces no se pueden tener pelo largo, cónchale, ya estamos en una época un poco más avanzada. No es que no pueden tener el cabello largo, porque en todos los colegios del país, bueno, en los que yo conozco y en todos creo, se tiene que enseñar la tolerancia hasta el más mínimo nivel. Claro. De todas las personas. Sin embargo, hay personas que no tienen ese concepto muy claro y pueden, en especial los mayores, que era lo que más me preocupaba, así, 4º, 5º año. Sí. Entonces, el día, me acuerdo de la fecha y espero que en 30 años me acuerde, de
de que el comienzo de pandemia, en abril ¿fue en abril o en marzo? En marzo. De marzo de 2020 al 2 de octubre del 2023, me dejé que crece el cabello como por 4 o 3 años. 3 años. Bueno, pues ahora que siga creciendo. A mí me gusta el cabello largo, yo lo tuve largo mucho tiempo. Tú lo tienes precioso, tiene unos buclecitos que son para morirse, una belleza de buclecitos. Y como tú estás cumpliendo años, ¿quieres que te cantemos cumpleaños? ¿Sí? ¿Cantamos cumpleaños? Sí. Un comentario ella más. Es chiquita, ella tiene que acostumbrarse, ¿verdad? Sí, aquí te celebraron el cumpleaños ya. ¿Ya te dieron regalo? ¿No? Ajá, ¿y el papá dónde está? ¿Dónde está el regalo de Amber? Ajá, ya te lo van a dar. Vamos a cantar cumpleaños para terminar el programa bien chévere, con algo muy amoroso. ¿Te cantamos cumpleaños? ¿Ah? Un comentario más. Arriba, Amber, arriba. Un comentario más primero, por favor. Tráelo pues. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Amber. Cumpleaños feliz. ¡Bravo! Bienvenida. ¿Quieres volver al programa otro día? No quieres volver al programa porque le da pena. Poco a poco nos vamos acostumbrando. Es la primera vez que nos vemos, ¿verdad? ¡Feliz cumpleaños! Sí, bueno, feliz cumpleaños. Y nos abrazamos. Vamos a poner esto aquí. Vénganse. Con orden, sin locura. Vente, Amber. Todo el mundo diga feliz cumpleaños. Todo el mundo diga feliz cumpleaños. Nos abrazamos. Y que siempre venza el bien al mal. Los grises, María. No, ninguno grises. Que venza el bien al mal. Así es sencillo. Así es sencillo. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa. Amber. Vamos a decir, Amber se anima. Chao. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Amber! Sayonara. Sayonara. Un seul matin, un seul midi. Desde la librería mediática recomendamos los mejores libros para la escuela y el liceo. Son gratuitos y Fátima Flores nos revela cuáles son en un minuto para el libro. Hoy hacemos un minuto para el libro para recomendar libros gratuitos de la colección Bicentenario. Libros del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Los niños y niñas de primer grado pueden aprender de forma sencilla y divertida con los libros de ciencia. En este caso, recomendamos el libro Ciencias para explorar, crear e inventar de diversos autores, coordinada con la serie del profesor José Azuaje. Y así iniciarse en el estudio del área científica. Soy Fátima Flores y esto fue Un Minuto para el Libro en la Librería Mediática.